pasando una situación muy delicada. Se convulsionó y se estremeció mi corazón, y cambiándose mi estado de ánimo, mis sentimientos se enredaron sin control. Me visitaba la sonrisa burlona y se reía de mi desánimo. Me pedía permiso la duda para quedarse en mi mente a vivir. Se desencadenó con un fuerte ciclón que me arrastraba y me llevaba a su fin. En el camino yo no encontraba nada que me parara y que quería a mí, y caía como de rodillas en silencio. Apenas se daba vuelta y estaba tocando el suelo, y caía como un muerto de rodillas en silencio. Apenas se daba cuenta y estaba tocando el suelo. Qué manera más liada de salir de donde estaba. Qué momento más oportuno cuando él me dijo: ya es tiempo de que termine. Silencio, la tristeza y la agonía, la preocupación para el que me desinfierno. No me encontré de ti. Es tiempo de que termine, no me encontré de ti. La tristeza y la agonía, la preocupación para el que me desinfierno. No me encontré de ti. Pero me ha dicho al oído con voz baja pero clara: pongo nube de gloria sobre el pasado que daña. Pero me ha dicho al oído con voz baja pero clara: pongo nube de gloria sobre el pasado que daña. Por encima de todo mi Dios es rey. ¡Gloria a Dios! Por encima de todo mi Dios es rey. Por encima de todo mi Dios es rey. Por encima de todo, mi Dios es rey. Por encima de todo, Por encima de todo mi Dios es el rey. Por encima de todo mi Dios es el rey. Por encima de todo. Por encima de todo mi Dios es el rey. Por encima de todo mi Dios es el rey. Por encima de todo. Por encima de todo mi Dios es el rey. Se desencadenó con un fuerte ciclón que me arrastraba y me llevaba a su fin. Y en el camino yo no encontraba nada que me parara y que quería de mí. Caía como muerto de rodillas en silencio. Apenas se me daba cuenta y estaba tocando el suelo, y caía como muerto de rodillas en silencio. Apenas se me daba cuenta y estaba tocando el suelo.
Alabado sea el nombre del Señor. Esto me gustaría agradecer que vieron las caras, realmente Tarzán. Te echábamos en falta, tío. De verdad, que Dios le bendiga mucho. A mi primo Jesús llevaba unos días que no venía. También estábamos esperando con los brazos abiertos. Y no sé cómo te llamas. Guillermo. Te lo he dicho antes. No te conozco, pero ya he oído hablar de ti. De verdad que te agradecemos también y que sepas que te sientas que estás en tu casa. Amén. Porque es la casa de Cristo. Y si tú te consideras hijo de Dios, es tu casa. Amén. Y a todos los hermanos también, gracias por haber venido y por haber asistido. Bueno, sin más, daremos paso al pastor Antolín. Todo el que tenga la Biblia, por favor, vamos a leer la introducción de la palabra de Cristo. Y está en San Mateo 9, versículo 8. Y dice así la palabra del Señor. Dice, la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Que Dios bendiga la meditación de su palabra. Amén. Amén. Bien, amigos. Bueno, pues, en un cierto sentido tenía deseos de venir. Digo en un cierto sentido porque la verdad es que me encuentro a gusto aquí. Amén. Y lo digo en serio, ¿eh? Me va un poco la marcha, esa es la verdad. Bueno. No, sí. Y ya veremos a ver cómo os va a vosotros la marcha a lo largo del sermón. Quiero escucharos. A ver. Yo llevo pues aproximadamente unos 15 años visitando iglesias hispanas en Estados Unidos y luego llevo 3 años que he estado de misionero en América Central y he estado pues en Panamá, en Venezuela, en Colombia, en Nicaragua. Bueno, en Venezuela y Colombia ahora últimamente no, pero Nicaragua, Honduras, Guatemala, México. Y entonces hay veces que los tengo que arrastrar para que digan amén. O sea que, por eso os decía, que a ver cómo os comportáis a lo largo del sermón. Bien. Estoy contento además por el templo que tenéis. La verdad es que muchas personas querrían tener un templo así, a pesar de ciertas grietas que tenéis, pero que eso se arregla. Eso se arregla. Pero de verdad que es un buen templo. Me gusta la entrada, me gusta todo. En serio. Y la gente, claro, las personas también. Bien, se ha pretendido resumir el mensaje de Jesucristo con una frase: amaos los unos a los otros. El tema del amor es uno de los temas que normalmente se ha adjudicado al cristianismo, pero más que nada para desprestigiarlo y no para encontrar en ese mensaje la auténtica identidad del cristianismo. Y efectivamente es cierto, hablar del amor como un concepto del cristianismo le desprestigia. Y le desprestigia porque en realidad el amor es algo que se ha usado de una manera tan incorrecta y tan inadecuada. Los cristianos, o los que se llaman cristianos, han sido los que más han matado, han sido los que más han robado, han sido los que más han hecho injusticias a lo largo de la historia del mundo, y por lo tanto, hablar del amor, amaos los unos a los otros, pues la verdad es que no queda demasiado bien cuando uno llega a comprobar la historia de la humanidad y la historia del cristianismo. Pero efectivamente, hay en el amor algo que es importante. Cuando el amor yo lo entiendo como una acción de Dios, escuchen bien, cuando yo el amor lo entiendo como una acción de Dios que transforma el carácter y motiva al carácter transformado, entonces es cuando uno comprende y comprueba el valor del amor. Porque el amor debe de ser siempre amor salvífico. Es decir, querer que el otro se salve. Sea mi esposa, sea mi esposo, sean mis hijos, sean mis padres, sean los vecinos, otros familiares, etc. El amor, que es la acción de Dios que transforma el carácter y motiva el carácter transformado, es lo que da realidad auténtica al cristianismo.
Pero yo no quiero pararme en ese mensaje cuando quiero ofrecer el mensaje genuino del cristianismo. Porque, como digo, a veces no se entiende bien esto del amor, porque el amor hoy se utiliza para muchas cosas y se utiliza en ocasiones para algo que no tiene nada que ver con ese amor salvífico que estamos hablando, o que acabo de hablar. Prefiero hablar de un mensaje de información que Jesucristo ofrece a los seres humanos para que puedan solucionar sus problemas. Lo que hace Jesucristo es informar mediante unos principios ideológicos que pueden ayudar a transformar a la persona y a experimentar vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al que has enviado. Y si ustedes observan en esa frase, no hay nada de sentimiento, hay raciocinio. Esta es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al que has enviado. Es necesario profundizar, es necesario razonar, es necesario conocer, es necesario utilizar la mente para poder llegar a comprender qué es lo que implica y lo que significa aceptar a Dios, conocer a Dios, porque Dios se manifiesta mediante su revelación y para eso es necesario que yo salga al encuentro de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, del poder de Dios. Sí, digan amén. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios. Uno de los problemas que tiene el cristianismo en la actualidad es precisamente, en general, no estoy hablando de todo el mundo, ni muchísimo menos, ni de todos, esa falta de poder en la palabra. ¿Cuáles son los problemas que realmente se encuentra Jesucristo cuando llega a su época? ¿Y cuáles son los problemas con los que nos encontramos hoy en la actualidad? No se diferencian en gran manera. Jesucristo se encuentra con personas que están desvalidas, con personas que tienen problemas mentales, con personas que tienen depresión, con personas que no encuentran la manera de poder hacer frente a sus problemáticas personales y diarias. Y Jesucristo entonces informa y reinforma. Una de las cosas que constata Jesucristo y que podemos constatar hoy en la actualidad es que no podemos variar el destino por mucho que se haga. Y esto hay muchas personas que lo han constatado, no pueden variar su destino. Llega un momento determinado que caen enfermas. Después de la enfermedad pueden introducirse en una depresión o pueden introducirse en lo que sea. Y se dan cuenta que eso no lo han podido variar. Hay un problema existencial en cada ser humano que aflorará, llegará a la superficie de ese ser humano de una manera cíclica. Observa que las personas se mueren y observan la finitud de la existencia, de que tiene limitaciones. Y cuando una persona llega a caer en una depresión que es ni más ni menos el anticipo de que la muerte será real y que la muerte un día acontecerá, eso se convierte en un problema existencial y puede crear una cierta angustia en el individuo. No es una angustia patológica, enferma, sino que es una angustia vital, una angustia existencial. Y Jesucristo sabe todo esto. Y entonces informa, reinforma. Jesucristo se encuentra con un hombre indefenso. Las enfermedades mentales entre las que se encuentra la depresión, que hoy es la primera enfermedad a nivel mundial, son millones y millones de personas que experimentan esta situación, con lo que esto a veces conlleva. Es verdad que la depresión tiene muchas caras, porque puede ser una depresión fruto de enfermedades, y puede ser la depresión simplemente porque la persona ha llegado a tener esa enfermedad y puede provocar enfermedades. Es decir, que en un caso la depresión es la causa de enfermedades y en otro caso la depresión es un síntoma de enfermedades. Pero de cualquier manera, es algo que en la época de Jesucristo existía y que en nuestra época también existe. Y por lo tanto Jesucristo se ve en la necesidad de informar y de reinformar. Os invito a que abráis la Biblia por el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Y vamos a intentar ver de qué manera Jesús nos informa y nos reinforma para poder curar la enfermedad.
Entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: pero este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: vamos a ver, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Decidme, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Vamos a intentar rebobinar la película. Hay que estar atentos. Decía que vamos a intentar rebobinar la película. Observen bien, se encuentra una persona en un camastro, tendido, ahí, paralítico, y los pensamientos le vienen a la mente. Y los pensamientos que le vienen a la mente son: esta enfermedad me ha venido como un castigo de Dios. Dios me ha castigado. Y Dios me ha castigado porque soy un gran pecador. Y estos pensamientos continúan y llegan a almacenarse en su mente de tal manera que llegan a fijarse. Pero un día unos amigos le visitan y entonces le hablan de Jesús y les dice: oye, tendrías que haberlo escuchado, es que es increíble. Si vienes, verás. El paralítico mueve la cabeza diciendo que no. ¿Para qué? Si Dios me ha castigado, y estoy aquí paralítico. Y pasa una semana, y a la siguiente semana vuelven otra vez estos amigos y vuelven a dar cierto mensaje que ellos han escuchado de Jesús. Y entonces le advierten y le dicen: ven con nosotros, te podemos llevar, es algo verdaderamente extraordinario, tendrías que haberlo escuchado, tiene poder, tiene autoridad, tiene poder en su palabra. Pero aquella persona vuelve a decir que no, es imposible. A la tercera semana vuelven a visitarlo otra vez y entonces ellos le dicen: he visto un milagro, ¿por qué no vienes? El paralítico dice que no. Y no solamente les dice que no, que además les contesta y les dice: pero bueno, vamos a ver, ¿qué tipo de milagro es ese? ¿Para qué? O sea, ¿decís que es un milagro que Dios hace? Pues entonces lo que tendría que haber hecho Dios es no darme esta enfermedad y entonces ya no me tendría que curar. Buen razonamiento, ¿verdad? Y entonces se quedaron el séptimo porque me gusta. Y entonces aquel paralítico ha empezado a experimentar la fe. Amén. Amén. De todas aquellas visitas, el poder de la palabra ha llegado a introducirse plenamente en el interior de esa persona y ha configurado la fe y entonces dice: llevadme. Y es entonces cuando nos encontramos con el pasaje en cuestión. El pasaje en cuestión nos dice que sucedió, versículo 2, que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: observen bien, la fe de ellos, la fe tanto del paralítico como de aquellas personas que le llevaban. Y viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. El paralítico no reacciona en ese momento porque está verdaderamente estupefacto. No se lo puede creer lo que está pasando. Porque Jesús le menciona una frase que él se la ha estado
continuamente y constantemente durante todo este tiempo en cuanto a la reflexión que estaba haciendo de su enfermedad. Dios me ha castigado, soy un miserable pecador, han sido por mis pecados por los cuales Dios me ha castigado. Y entonces ahora se queda totalmente perplejo cuando le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. El problema del paralítico no era su parálisis. El problema del paralítico eran los pecados. Qué bueno. Y entonces el paralítico coge oxígeno, coge aire del cielo. Y entonces está la expectativa. ¿Qué me va a decir ahora? Y entonces dice, conociendo Jesús los pensamientos, versículo 3, los escribas tienen razón al decir este blasfema, porque lo que tienen delante es un hombre, es un ser humano. Y entonces, ¿con qué autoridad estás diciendo tú que tus pecados te son perdonados? Algo tiene que haber especial, porque solamente Dios puede perdonar, y por lo tanto tienen razón en reaccionar de esa manera, porque no conocen a Jesús en su dimensión divina, en su dimensión de Hijo del Hombre, que aparece ahí como un ser celeste. Y entonces les dice, o le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Aquí tenemos que pararnos un instante. Porque hay una diferencia entre ser adventista y ser pentecostal. Una diferencia muy grande. Y la diferencia está aquí. En lo que vais a escuchar ahora dentro de poco. Los pentecostales, o ciertos pentecostales, no voy a meter a todos en el mismo saco porque a veces eso no es correcto. Los pentecostales, que son personas que se consideran cristianas, creen que con el perdón de los pecados tiene que aparecer la curación de la enfermedad. Pero si os dais cuenta, aparentemente no están muy desencaminados, porque el texto me dice, cuando yo lo leo de nuevo, el texto, porque ¿qué es más fácil? Versículo 5, decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Jesucristo está identificando curación de la enfermedad con el perdón de los pecados. Aparentemente tienen razón, aparentemente. Pero tengo que sacar a relucir esta cuestión para que vosotros podáis hacer un ejercicio mental y un ejercicio espiritual muy importante en esta mañana. No, que no quiero que se compre ni más el sábado. Os voy a hacer una pregunta. Y quiero que me responda tú. Sí. Es amigo, por lo tanto, me va a responder. ¿Jesucristo curó la enfermedad del paralítico, sí o no? ¡No! Jesucristo. Has dicho que sí, ¿no? Pero tienes que fácil ahora. ¿Jesucristo curó la enfermedad del paralítico, sí o no? ¡Sí! ¡Anda! Iba a decir que ha dicho que no. ¿Será posible? No. Si tú me dices que sí, yo diré que no. Y si él me dice que no, yo diré que sí. Aquí está la diferencia. Aquí está la diferencia. Jesucristo, atención a esto, curó la enfermedad puntual de la parálisis, pero no curó la enfermedad estructural, la estructura enferma que venimos todos, con una naturaleza enferma. Eso no lo curó, porque ese paralítico volvió a caer enfermo de lo que fuera. A lo mejor cogió una gripe, que en aquel entonces no se diagnosticaba como tal, o llegó a morir. ¿Y la muerte qué es? Más que la conclusión de que
resistiendo a lo largo de nuestra existencia y llega un momento determinado que acontece la última enfermedad, la de la muerte. Bien, entonces, sí que curó la enfermedad puntual, pero no la estructural. Y ahí está la diferencia entre ellos y nosotros. Las personas pueden caer enfermas a pesar del perdón de los pecados. Pero las personas pueden ser curadas con el perdón, con el poder del perdón de los pecados. Porque el poder del perdón de los pecados conlleva la curación de la enfermedad. Os voy a poner ejemplos. ¿Queréis leer? ¿Queréis buscar Evangelio de San Juan, capítulo 5? Para que os deis cuenta lo que quiero decir y lo que estoy diciendo. Capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Estad muy atentos, ¿eh? A ver, ¿hay alguien que quiera leer en voz alta el versículo 24 y 25? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. Amén. Amén. Muy bien, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuándo se cumplirá eso? Pero tú lo abres por... ¡No! La verdad es... Sí. Vamos a ver, señorita, que me has caído muy bien, porque has cantado muy bien. Tú también has cantado muy bien. Los dos cantáis muy bien. Pero tú tienes 11 años y tú tienes 14. Ah, 16. Bien, vamos a ver. La pregunta que yo he hecho es ¿cuándo se cumplirá eso? Y él ha dicho en ocasión del retorno de Jesucristo. ¿Tú has estado atenta a la lectura del texto? ¿Sí o no? A ver, vuelve a leer otra vez el texto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán. ¿Cuándo se cumplirá eso? ¿Eh? Ah, ahora, ¿eh? Tú no te preocupes. Tú no te preocupes. Yo esto lo pregunto a los alumnos y a veces a los pastores y cometen el mismo error que has cometido tú. O sea, que tú no te preocupes. O sea, que estás todavía en la línea. ¿Entiendes? Y a veces pues hay que hacerlo leer una segunda vez y entonces la persona se da cuenta. Observen bien los detalles del texto. El texto dice que tienen vida eterna ya ahora. Dice en el capítulo 5, repito, en el versículo 24, el que oye mi palabra, el que oye, por lo tanto tiene que estar vivo, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene ya vida eterna. ¡Ya! No hace falta esperar al futuro. Ahora tiene ya vida eterna. Amén. Amén, gloria a Dios. Cuando predico esto, Pero... soy consciente del sufrimiento de las personas por enfermedad. Porque la vida eterna que me menciona ahí, es una vida eterna que puedo experimentar ya ahora. Vida eterna significa experimentar vitalidad, salud, tanto física, mental como espiritual. Salud, salvación. ¿Y entonces? Porque claro, dice, ya vida eterna. No os confundáis. No está diciendo ya inmortalidad del alma. No está hablando de la inmortalidad del alma. Está hablando de vida eterna. Que yo puedo experimentar esa vida eterna ya ahora. Y la puedo experimentar si escucho y pongo en práctica las palabras que escucho de Jesucristo y que para nosotros han quedado por escrito. Y esas palabras tienen tal poder que pueden hacernos cambiar.
porque yo tengo 64 y todavía estoy cambiando, o sea que... Bueno, Cuando este evangelio sea predicado a toda tribu, lengua y pueblo, entonces vendré. Ya, pero fíjense, el que oye mi palabra y cree en el que Dios ha enviado, tiene ya vida eterna. Esto nosotros tenemos que reflexionarlo y llegar a comprender qué implicaciones tiene esto para mi vida actual, como cristiano o como cristiana. Vamos a verlo esto dentro de un instante. Pero quiero que leáis ahora, señorita de 11 años, ¿quieres coger una Biblia? Lee los versículos 26 ¿De qué? del capítulo 5 de San Juan, versículo 28 y 29. Lee el versículo 28 y 29 con muchísimo cuidado, ¿eh? A ver si se te oye tanto como cuando cantabas. 5, 28 y 29. ¿Qué dice? No os asombréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán de resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Cuándo crees que se cumple esto? no. Sufriendo. A ver, ¿cuándo crees que se cumple esto? ¿Estás seguro? Es maravilloso que en el Sabbat podamos reírnos. Amén. Gloria a Dios. Cuando hay tantos problemas durante la semana y a veces venimos con una Sí, que cara no te aburres, no te que duermes. demuestra que estamos, pero ahora estamos distendidos, ¿eh? Y Dios permite la sonrisa que aflore en nuestra existencia. Miren Para el bien, cristiano, ¿no? la sonrisa es curativa, ¿eh? No lo Para con el olviden. cristiano. Observen bien un detalle. Efectivamente, aquí está claro, se está refiriendo la segunda venida de Jesucristo. Vendrá ahora cuando los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hayan hecho lo que sea saldrán para resurrección de vida. Y los otros para resurrección de muerte. Pero observen la diferencia que hay con lo otro. Cuando está diciendo el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene ya vida eterna. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos, ¿qué muertos? Los muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Es ahí lo que te confundió, ¿eh? Los muertos espirituales, efectivamente, a los que va dirigida la palabra de Dios por primera vez, en este caso, ¿eh? O en los casos en los que Jesús predicaba, o en el caso de alguien que está escuchando hoy por primera vez la palabra, entonces, si cree en ella, podrá tener vida eterna. Amén. Y experimentar vida eterna. ¿Por qué? Ahora observen bien el detalle. Les voy a hacer otra pregunta. Esta es más difícil. ¿Eliminó Jesús el pecado? ¿Sí o no? No. Pues sí. ¿Qué te parece? ¿Quién ha contestado? Adrián. Pero voy a volver a hacer la pregunta. Para que me la conteste un adulto. A ver, joven, adulto, o joven, o no joven, pero adulto, claro. ¿Eliminó Jesús el pecado, sí o no? ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no? ¿Es lo que había dicho el chico? Pues sí, que lo eliminó. Pero ¿cómo te atreves a decir que Jesús no eliminó el pecado? Vamos a ver. Porque el pecado sigue. Está vencido, pero el pecado Ah, entonces Jesús no tuvo poder y no eliminó el pecado. ¿Pero en qué quedamos? ¿Sí o no? Porque yo lo que he preguntado es,
¿eliminó Jesús el pecado, sí o no? Pues ¡Anda, que no! observen bien un detalle. ¡Corre! Escuchen bien. Escuchen bien. Este es un método pedagógico que ya verán como nunca ya se les olvidará este asunto. ¿Eh? Y esto es, digo, para que no tengáis miedo de que... ¿O quién era? David. ¿Dónde está David? Para que no tengáis miedo de que no lo vais a entender o que sí que no vais a entender. ¿A qué me estáis entendiendo? Claro que sí. Y ahora esto ya no se os va a olvidar nunca. Observen bien un detalle. Jesucristo eliminó el pecado. Él, lo que hizo Él, su parte, la ha hecho total, la ha hecho completa, de una forma satisfactoria, totalmente eliminó el pecado. Pero la aplicación de la eliminación del pecado en mí, en mi naturaleza, se realiza en dos etapas. Dos. Una, ahora, se elimina el pecado en el sentido de que el pecado ya no va a dominar, pero sigo teniendo naturaleza de pecado. Pero el pecado no domina. Puedo caer. Y si el Espíritu Santo ha estado trabajando en mí y yo no lo he rechazado, Él me llevará al arrepentimiento. Llevar al arrepentimiento, que alguien te en esto, Y el llevar al arrepentimiento, significa que la persona no quiere ya cometer lo que estaba cometiendo, que por eso se ha arrepentido. Ahora, observar. En su segunda venida, en ocasión de la resurrección de los muertos, este ser mortal será vestido de inmortalidad. Y este ser corrupto será vestido de incorruptibilidad. Y entonces se acabará definitivamente el pecado. Habrá acabado desde el punto de vista jurídico, en el sentido de que en el santuario, en esa obra celeste que el Mesías está realizando, habrá ya tomado la determinación de el perdón total y definitivo, en el sentido de que ya no hay registro del pecado, de acuerdo al plan de Dios. Es decir, que ahora ya se elimina el pecado, Jesucristo ha eliminado el pecado de una forma total y se aplica en una primera etapa en cuanto a que ya no domina, ya no controla, ya no es lo que era la persona en el sentido de dejarse arrastrar por el pecado. ¿Estáis entendiendo lo que estoy diciendo? Pero la eliminación definitiva y total será al final. Pues muy bien, hermanos y hermanas. Ahora vais a entenderlo y lo vais a tener, pero súper claro. ¿Y la enfermedad? Si la enfermedad es fruto del pecado y el pecado se elimina en dos etapas, la enfermedad también se elimina en dos etapas. Primeramente, se elimina y se cura en el sentido de que ya no tiene dominio sobre la persona, ya no le controla. La primera señal, escuchen bien, la primera señal de que la enfermedad ha sido curada es que cuando yo acepto a Jesucristo, cuando yo acepto su mensaje de perdón, cuando yo acepto el poder del perdón de los pecados, la primera señal es que cura la enfermedad de una conciencia culpable. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema que tenía el paralítico? ¿Su parálisis o su tortura mental? Su tortura mental. Y entonces es curada. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y le da seguridad. ¿Y por qué le da seguridad? Le da seguridad porque primeramente está saliendo al encuentro del problema que tenía él. Su problema no era la parálisis. Su problema es que cuán pecador he debido de ser que Dios me ha castigado con la parálisis. Con eso Jesucristo le está diciendo que Dios no le ha castigado con la parálisis. Dios no castiga a nadie con la enfermedad. No. Esto estaría bueno. Estaría bueno porque, como decíamos antes, ahora tendríamos dos problemas. Y es que la enfermedad sigue existiendo y resulta, y tú mismo has dicho antes, no, es que el pecado continúa existiendo. Y esto es una evidencia de que el pecado
aunque Jesucristo lo ha eliminado de una forma total y completa, la aplicación de esa eliminación se tiene que realizar en 2 etapas. Mientras estemos en este mundo, el pecado seguirá existiendo, pero ya no nos dominará, ya no controlará nuestra existencia. Somos conscientes del poder de la palabra y del poder de Dios y de la intercesión que Jesucristo está realizando en favor nuestro. La enfermedad, la primera señal de que ha sido curada es de que desaparece la conciencia culpable. ¿Les parece poco esto? ¿Ustedes saben la cantidad de enfermedades que se tienen por una conciencia culpable? Cuando se instala la depresión en una persona, ¿qué es lo que le pasa? Que comienza el sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué le dije esto? Ahora ya ni se acuerda de las circunstancias. A lo mejor lo que le dijo se lo tuvo que decir, porque no tenía más remedio que decírselo. Pero ahora se le presenta, en esa situación de depresión, se le presenta de una manera totalmente desfigurada. De tal manera que lo que ella siente, lo que la persona siente, no corresponde totalmente a la realidad. Siente sensaciones que no son reales. Y se siente culpable. Es verdad que puede haber una culpabilidad real en el que la persona, efectivamente, al recordar, dice, hay que ver lo que hice y lo que dije. Pero tiene la oportunidad de pedir perdón a Dios. Y Dios lo perdonará. Y al perdonar Dios no perdona desde un punto de vista puramente metafórico o que simplemente le dice, ya estás. No. La persona lo va a experimentar ese perdón. ¿Y cómo lo experimenta? No volviéndolo a cometer. Es decir, no volviendo a cometer ese tipo de pecado de transgresión de la ley de Dios de una forma directa. No confundáis defectos de carácter con pecados. Los defectos de carácter son defectos de carácter que nos pueden llevar a cometer errores y pecados para con otros y para con nosotros mismos. Puede, pero no es lo mismo. No voy a hablar ahora de los defectos de carácter, ya tendré oportunidad de hacerlo en otra ocasión. Si me invitáis, claro, porque si no me invitáis no lo voy a poder dar. Escuchen bien lo que les voy a decir. La primera señal de que la enfermedad ha sido curada con el poder del perdón de los pecados, cuando yo recibo ese perdón de los pecados, es que mi conciencia queda totalmente liberada y ya no está atada a pecados que yo o que la persona hubiera podido cometer en el pasado. Puede ser que afloren cíclicamente en un momento determinado, pero lógicamente la persona dirá, tú me perdonaste, por favor, te ruego, me has perdonado, no quiero saber nada de esto. Y se disiparán esos pensamientos. ¿Están entendiendo? ¡Digan amén! Amén. ¡Qué bien! ¿Qué lo decís? Bien, la segunda señal de que la enfermedad ha sido curada por el poder del perdón de los pecados es que Jesucristo ocupa el primer lugar y la enfermedad ocupa un lugar secundario. Fíjense lo que estoy diciendo. La persona que ha aceptado a Jesucristo puede estar con un cáncer terminal, puede ser que se le estén pateando las tripas de dolor, pero por otra parte, como ha aceptado a Jesucristo con todo lo que implica, Jesucristo ocupa el primer lugar y la enfermedad un lugar secundario. Y entonces esa persona puede enfrentar su estado de enfermedad como consecuencia precisamente de que Jesucristo ocupa el primer lugar. Y es que cuando Jesucristo ocupa el primer lugar en la mente, entonces es eso lo que aflora con mayor intensidad, independientemente que en un momento determinado el dolor le humille y le haga morder el polvo. ¡Digan amén! Amén. Y eso es curación de la enfermedad. Amén. Es decir, la segunda señal de que la enfermedad ha sido curada es que Jesucristo ocupa el primer lugar en la mente y entonces la enfermedad, aunque sigue existiendo, ocupa un lugar secundario. Ya no le está dominando, ya no le está controlando, ya no está todo el día dando vueltas y vueltas a
a sus problemas, a sus preocupaciones, a sus angustias, a sus ansiedades o a lo que sea. Ahora Jesucristo ocupa el primer lugar. Amén. Pero ¿qué implica el que Jesucristo ocupe el primer lugar? ¿Qué repercusiones tiene? ¿Qué repercusiones tiene en mi vida personal desde un punto de vista práctico? La tercera señal de que el poder de los pecados cura la enfermedad es que, como consecuencia de los principios del reino de Dios que Jesucristo predica y que yo acepto, como consecuencia de esos principios del reino de Dios, cuando los pongo en práctica, me doy cuenta que previenen la enfermedad y curan la enfermedad en el caso de que sea necesario. ¿Qué estoy queriendo decir? Mire, cuando yo acepto a Jesucristo, no implica aceptar simplemente pues, una persona en el sentido de, pues mira, he aceptado a fulanito de tal. No. He aceptado a Jesucristo con todo lo que implica. Y lo que implica son los principios del reino de Dios, su ideología. Vamos a leer 3 textos de una forma rápida. Alguien que busque para leer el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Otro que busque el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Y otro que busque Mateo 6:33 hemos dicho, Juan 12:31. Otro que busque Juan 12:31. ¿A qué hora ha empezado a predicar? ¿Os acordáis? ¿A las? 12:20. Ya hay tiempo, ¿verdad? Que nos ha pasado. Es una suerte que le digan a un predicador hoy eso, precisamente. Bien. De acuerdo, es que no me había dado cuenta que no hemos empezado. Pero me imagino que me decís la verdad al decir que eran las 11:20 y no las 11:30. Bien, entonces, a ver, el primer texto. Porque estás así tan seria, hombre. Sí, Es así, ya no es así. A ver, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 14. Sí. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Predicando el Evangelio del Reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quieres volver a equivocarte? ¿De qué me tengo que arrepentir? No. ¿Cómo que no? ¿Estás seguro de que me tengo que arrepentir de los pecados? Esa es la respuesta típica. Es un tópico. Cuando te dicen, ¿de qué te tienes que arrepentir? Y tú dices, del pecado. Y a lo mejor es que ni sabes lo que es el pecado. Y entonces dices, hostia, me tengo que arrepentir del pecado. Es una frase hecha, que quizás no le hemos meditado bien. Jesucristo dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué dice Mateo? Vamos a la respuesta dentro de un instante. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Qué dice? ¿Queréis leerlo el que lo tenga? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Y yo, claro, cuando pregunto esto de buscar el reino de Dios y su justicia, hago la siguiente pregunta. ¿Qué es el reino de Dios? Porque claro, si tengo que buscar el reino de Dios, lo que tengo que saber primeramente es conocer qué es el reino de Dios. Porque si no, ¿cómo lo voy a buscar? Y cuando hago la pregunta, y no se preocupen, a pastores, a alumnos, hay pastores que sí que me saben responder, hay pastores que sí que me saben responder, pero hay otros que no. Y cuando pregunto, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? No, es que puede ser que no sepa responder. Daros cuenta que, gracias
gracias a Dios he sido profesor bastantes años en Sagunto y también en Interamérica. Y entonces sé muy bien cómo me responden. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Sí? ¿A ti qué te parece esa respuesta? Muy bueno. Ah, sí, ¿eh? Encontrar a Jesús, ha dicho, ¿no? Encontrar a Jesús, sí. Fíjate bien una cosa. Si tú cuando dices buscar a Jesús, estás pensando en los saltos que has tenido que dar para llegar ahí, pues bueno, te lo acepto. Pero creo que no has meditado bien en los saltos que has tenido que dar para poder llegar ahí. Fijaros que Jesucristo tiene la intención de enseñarnos algo muy importante. Cuando decimos ¿de qué me tengo que arrepentir? Y contestamos rápidamente del pecado, obviamos, es decir, dejamos a un lado lo que vais a leer ahora. Juan 12:31. ¿Queréis leer Juan 12:31? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y me diréis, ¿y qué tiene que ver esto con lo del arrepentimiento y del arrepentimiento de si es del pecado o no es del pecado? Vamos a observar, fijaros bien. Ahora tenemos los tres textos en línea. Por un lado, Jesucristo predica el reino de Dios e insiste en que debemos de arrepentirnos. Por otro lado, se nos está diciendo que busquemos el reino de Dios y su justicia, porque de alguna manera algo tendría que ver con el arrepentimiento, el buscar el reino de Dios y su justicia. Pero claro, cuando digo que es el reino de Dios, no me estáis dando una respuesta satisfactoria. Y ahora se me está diciendo que ahora es el juicio de este mundo. En el momento que ya estaba Jesús, ya era el juicio de este mundo. El juicio de este mundo, es decir, el juicio de los valores de este mundo. Porque el juicio final, que empieza en 1844 en favor del pueblo de Dios, no tiene nada que ver con este juicio. Este juicio es el juicio del mundo, el juicio de los valores de este mundo, de la manera de pensar de este mundo, de la manera de ser de este mundo. Y ahora vais a empezar a comprender de qué me tengo que arrepentir. Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno de Dios. El reino de Dios son los principios ideológicos que se manifiestan en Dios. Es la manera de pensar y de ser de Dios. Y entonces buscar el reino de Dios es buscar los principios ideológicos del reino de Dios, del gobierno de Dios, la manera de pensar y de ser de Dios. Es decir, el gobierno de Dios, buscar el reino de Dios, es buscar que Dios gobierne mi vida, que Dios gobierne mi existencia. ¿Y qué significa que ahora es el juicio de este mundo? Que ahora es el juicio de los valores de este mundo, de la manera de pensar de este mundo. Arrepentíos de seguir perteneciendo a la fábrica que fabrica el pecado. De eso me tengo que arrepentir, de la fábrica que fabrica el pecado. Porque si sigo diciendo que debo de arrepentirme del pecado, no voy a tener claro qué es de lo que me tengo que arrepentir. Lo que me tengo que arrepentir es seguir viviendo en la esfera de la influencia del reino de este mundo, de la manera de pensar de este mundo, de la manera de ser de este mundo. Esto es lo que fabrica el pecado. Y hace que en nuestra naturaleza de pecado surja, se suscite. Estáis deseando que me meta con vosotras, Pero no me voy a meter con vosotras. Entonces, atención. Arrepentíos de seguir perteneciendo al reino de este mundo, de seguir perteneciendo a la ideología de este mundo, de seguir perteneciendo a la forma de pensar y de ser del reino de este mundo, y pasaros urgentemente al reino de Dios, pasaros urgentemente a la manera de pensar de Dios, pasaros urgentemente a los principios ideológicos que os estoy predicando, dice Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Y ahora, observad. La tercera señal de que la enfermedad ha sido curada es que yo, al aceptar los principios del reino de Dios como consecuencia del poder del perdón de los pecados, doy importancia a esos principios del reino de Dios y entonces pongo en práctica principios de salud, tanto físicos como mentales, como espirituales, y acepto principios que nosotros hemos denominado de la reforma pro salud.
no os enfadéis conmigo. Lo que os voy a decir ahora lo digo racionalmente y con todo el sentimiento de mi corazón. El pueblo gitano, yo siempre he manifestado cariño por él. Y me gusta. En principio, yo empecé a criarme un poco entre gitanos, en el sentido de que yo vivía en el barrio Colón cuando era niño y estaban las garaderas aquellas, no sé si os acordáis, y tenía oportunidad de contactar con algunos gitanos en aquel entonces, que algunos de ellos hasta inclusive le ayudaban a mi padre, que tenía una carbonería y tenía, sí, ahí en la calle Santa Gema. Bueno, pues yo creo, y lo digo con todo amor de Dios, yo creo que el pueblo gitano es un pueblo predispuesto a escuchar la palabra de Dios. La etnia gitana es algo especial para Dios. Son personas que ya lo habéis manifestado, lo estáis manifestando. Os entra el Evangelio, gozáis con el Evangelio. Recuerdo que cuando empecé a dar estudios bíblicos a gitanos, en Barcelona, entré en contacto con ellos y me decían, pastor, y que son miembros de la iglesia en Elche, pero hay algunos que todavía quedan ahí en Barcelona, y me decían, pastor, tiene que venir cada día, porque es que tenemos muchas tentaciones, y tiene que venir cada día, queremos escuchar la palabra de Dios. Esto me lo decían hombres hechos y derechos, es decir, con 20 y tantos y con 30 y tantos años. Y yo me vi obligado, no a ir cada día porque no podía, pero iba 2 veces a la semana y los días restantes había hecho un turno para que ciertas personas, laicos, que conocían bien el Evangelio, les visitaran y les dieran el estudio bíblico. Y ellos estaban muy contentos. Jugábamos al fútbol de vez en cuando. Perdieron. Y entonces nos pidieron el bueno, ¿cómo se llama eso? Nos pidieron la revancha, nos ganaron el segundo y entonces había que desempatar. Tendréis que haberlos visto. Cómo jugaban. Y querían ganar. Y al final ganaron, nos ganaron. Sí. El primero lo habíamos ganado nosotros, ellos se quedaron, estaban con una de estas, pero al final nos ganaron. El bueno nos lo ganaron. Sin embargo, fijaros qué cosas buenas y positivas he dicho del pueblo gitano. Pero ahora voy a decir una que es negativa. Sin embargo, el pueblo gitano ha sido muy dejado del tema de la salud. No se ha preocupado de la salud. Sí, han aceptado de que no se debe comer cerdo y que no se debe comer crustáceos y que no se deben de comer ciertas cosas, porque claro, eso lo han leído claramente en la palabra de Dios, pero la palabra de Dios dice otras cosas también, Y entonces el pueblo gitano sufre y ha sufrido. No quiere decir que los demás tampoco, también, o sea, que no sufren, también sufren los que no son de la etnia gitana, y también hay muchos, claro, porque son más, también hay muchos que se han despreocupado del tema de la salud. Pero es que es una lástima que teniendo el gozo, la paz que en ocasiones manifestáis y el deseo de aprender y de conocer la palabra de Dios y de vivirla, es una lástima que no profundicéis también en ese aspecto de la salud, porque os vendría muy bien. Y podríais prevenir muchísimas cosas. Y este tercer punto, esta tercera señal tiene que ver con eso. No me puedo quedar a mitad camino. Tengo que profundizar en los principios del reino de Dios y del gobierno de Dios. ¿Sabéis lo que es el reino de los cielos o el reino de Dios? Significa sencillamente vivir ciertos principios que se vivirán en la tierra nueva y que se vivirán durante el milenio. Y
como de salvación y experimentarlo aquí, ya, ahora. ¿Estáis entendiendo? Pues decid amén. 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 ¿Cómo tenéis que resolver este punto, fundamentalmente? Uno, no dejaros arrastrar demasiado por los sentimientos. Claro, estáis cantando. Yo lo veo, es que yo también lo experimento, yo lo noto. Habéis empezado a cantar, hombre, hay algunas personas que somos más predispuestas que otras y que tenemos ciertas afinidades con ciertas cosas, como es mi caso. Pero, lógicamente, vuestra música, aunque estéis con 40 de fiebres, por decir una exageración, o aunque estéis pasándolo, que estéis pasando una depresión tremenda, cuando empieza esa música, cuando empieza esa emotividad que expresáis, pues os parece que ya se está olvidando todo y que ya está desapareciendo todo. Pero no. Después viene la realidad del día. Después viene la realidad del sufrimiento, de la crisis, del problema, de los problemas, de los hábitos que todavía no habéis vencido. Después aparece. Y entonces es cuestión de preguntarse y decir, bueno, ¿y de qué me ha servido a mí esa música? Que me ha enardecido, pero que ahora no me está resolviendo las cosas. Ojo, no estoy diciendo que no la utilicéis, al contrario. Yo tenía ganas de venir para escucharos. Es decir, y quiero seguir escuchándoos antes de marcharme. Estoy queriendo decir que esto y otras cosas que expresáis con una emotividad extraordinaria debe de ir acompañada de la fe y de la razón. ¿De acuerdo? Amén. Decid amén. 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 Qué maravilla. Esto es extraordinario. Mañana voy a ir a veros al mercado. No me lo pierdo. No me lo pierdo. La tercera señal, pues, de que la enfermedad ha sido curada por el poder del perdón de los pecados es que al aceptar los principios del reino de Dios y ponerlos en práctica, entonces llego a prevenir la enfermedad y llego a prevenirla de tal manera que puedo lograr no tenerla. ¿Estáis entendiendo? Porque claro, si yo empiezo desde jovencito a practicar ciertas cosas, y no importa que tenga 60 años, ni 70, ni 80, ya sé que no aparentas tantos, pero eso no significa que no los tengas. ¿A quién? Abuela. Entonces, aunque tenga lo que tenga, voy a recibir bendiciones cuando practico los principios del reino de Dios, entre los que se encuentran los principios de la reforma por salud. Amén. Y tenéis que pedir a vuestros líderes, que para eso son líderes. Y para eso los escoge una junta. Ancianos, ancianas, en el caso de que aquí tengáis esa buena costumbre. Aquí no hay esa buena costumbre. Ah, sí, bueno, ancianos, pastores, tenéis que pedir a vuestros líderes que os enseñen esos principios y ponerlos en práctica con la ayuda de Dios. Bien, la cuarta señal de que la enfermedad ha sido curada por el poder del perdón de los pecados, y ya estoy acabando, la cuarta señal de que la enfermedad ha sido curada por el poder del perdón de los pecados es que yo puedo, con la ayuda de Dios, hacer permanente la curación por el poder del perdón de los pecados. Hacer permanente la curación. ¿Y qué es hacer permanente la curación por el poder del perdón de los pecados? Pues una de ellas es practicando los principios del reino de Dios y entonces lo puedo hacer permanente. Pero ¿qué pasa cuando la enfermedad ya se ha instalado? Habéis escuchado bien todo hasta aquí, ¿verdad? Pues ahora vais a escuchar lo último. Yo puedo pedir a Dios
si es la voluntad de Dios, la curará. Hoy estamos en el sábado. Es un día de curación. Es un día de sanidad. ¿Queréis permitirme que yo practique hoy un ministerio de sanidad mediante la imposición de manos? Amén. Entonces voy a pediros, antes de hacer el llamamiento que voy a pediros que inclinéis vuestros rostros porque voy a hacer una oración antes del llamamiento que voy a efectuar. Padre eterno que estás en los cielos. Pues sí, hacía tiempo que no predicaba esto. Pero ahora estoy en una dimensión nueva, en un hemisferio nuevo. Padre, ayúdame. Hay cosas que ya no me las tienes que decir porque ya las conozco. En este llamamiento, Señor, hay cosas duras. Y no sé si será bien aceptado el llamamiento. Dame tu Espíritu Santo, no obstante. Pero tú te has dado cuenta, Padre, que no he dejado de predicar nada de lo que es necesario para entender este tema. Te pido pues en el nombre de Jesucristo que nos des poder. Amén. Mucho cariño. Bien. Con muchísima atención ahora. Es muy duro el llamamiento que voy a hacer ahora, el primer llamamiento. Tan duro que no vais a tener deseos de levantaros. ¿Hay alguien en esta sala con pecados ocultos y que quiera que hagamos oración de poder de Dios para que esos pecados ocultos puedan desaparecer con el poder de Dios? ¿Hay alguien con pecados ocultos y que quiera manifestarlo levantándose, poniéndose de pie, para que hagamos una oración intercesora por él o por ella? Pero ¿qué estás diciendo? ¿Pero cómo se te van a levantar? ¿Cómo va a haber alguien que se atreva a levantarse cuando estás diciendo que se trata de pecados ocultos? ¿Pero quién se va a levantar? ¿Quién va a poder manifestar eso públicamente? ¿Pero qué estás diciendo? No deberías de haber hecho ese tipo de tratamiento. Perdón, de llamamiento. En principio vosotros sabéis que hay alguien que lo necesita para empezar de cero. En segundo lugar, os voy a decir lo que es un pecado oculto, porque me parece que os estáis equivocando. Un pecado oculto es una práctica de pecado que se está haciendo y que está demostrando de que está controlando el pecado su vida, que no está dominando al pecado, que era una de las cosas que hemos dicho que Jesucristo ha realizado al eliminar el pecado, que el pecado nos pueda dominar. No se trata de caer de una forma esporádica en un momento determinado, que uno llega a caer y se da cuenta y el Espíritu Santo le dice arrepiéntete. No. Se trata de una práctica habitual del pecado y claro, como es cristiano y como va a una iglesia cristiana, lo oculta. El pecado oculto es algo que es entre Dios y él. Es decir, que si hubiera alguien que se levantara ahora, no vaya a ser que la esposa o el esposo le diga, ¿qué pecados ocultos, ya me contarás esos pecados ocultos? No se trata de eso, porque se trata de algo de Dios y él, y nadie tiene derecho a preguntar qué tipo de pecados es ese. Estoy diciendo cuál es la naturaleza de ese pecado. Se trata
de que el pecado está dominando, está controlándole, sigue una práctica habitual de una transgresión directa a los 10 mandamientos. Bien, vuelvo a hacer el llamamiento ahora. ¿Hay alguien con pecados ocultos o con algún pecado oculto que quiera que hagamos una oración intercesora por él o por ella? ¿Puedo levantar la mano? ¿Pero tú tienes pecado oculto? No, siéntame. No es que sean pecados ocultos, pero pensamientos que no debiese tener una cristiana de pensar mal de otra. ¿Eso es un oculto? No. Es oculto en el sentido de que lo tienes metidito ahí en tu mente y a la que más daño haces a ti. Porque claro, como la otra no se entera que piensas mal de ella, entonces la que te haces mal eres tú. Entonces, eso es mucho mejor abandonarlo. Y te voy a decir una cosa. El pensar mal dentro de una depresión es casi normal. Hay veces que aparecen pensamientos automáticos en una persona que está pasando depresión, pensamientos automáticos que no son voluntarios, de los cuales la persona no es responsable. ¿Te explica esto y te deja mejor? Vale. ¿Hay alguien con algún pecado oculto que quiera ponerse de pie y que quiera que hagamos una oración intercesora por él o por ella? Muy bien. No hay nadie. El segundo llamamiento que quiero hacer en esta mañana. ¿Hay alguien que esté experimentando conciencia culpable? Que no tenga una seguridad plena. Voy a decirlo de una manera que después explicaré. ¿Hay alguien que no sienta que ha sido perdonado y que quiera que le ayudemos? Y que todavía esa conciencia culpable planea, quiera ponerse de pie y que hagamos una oración intercesora. ¿Hay alguien en esa condición? ¿Conciencia culpable? ¿Todavía? ¿Que no tiene seguridad del perdón de los pecados? ¿No hay nadie con conciencia culpable? Amén, amén. ¿Hay alguien más con conciencia culpable? No todo el mundo tiene por qué tener conciencia culpable. Que no sienta. ¿Alguien más? No ser valiente en brincar todos los obstáculos que te puedan proveer de ir adelante, pastor, ante Dios que la No es gente... eso una conciencia culpable. Que no es conciencia culpable eso, no te preocupes. Pero luego tenemos que hablar tú y yo. Porque puede ser que tú tengas alguna cosa personal que te pueda ayudar. Que pueda brincarlo yo. Que te pueda ayudar. Oye, esto me lo das ahora, ¿no? Sí. Bien. La tercera, podéis quedar de pie. El tercer llamamiento que quiero hacer en esta mañana es el siguiente. ¿Hay alguna persona aquí con enfermedad incurable que haya escuchado el sermón y que se lo esté queriendo aplicar en sus principios? ¿Hay alguien con enfermedad incurable que quiera que hagamos oración intercesora por él o por ella? Amén. Amén. ¿Hay alguien más con enfermedad incurable? ¿Hay alguien más? Amén. Amén. ¿Hay alguien más? Amén. Amén. ¿Hay alguien, independientemente de que entre los que se han levantado pueda ser este tipo de enfermedad? ¿Hay alguien con depresión y que quiera que hagamos oración intercesora? ¿Hay alguien con depresión que quiera que... Amén, amén. ¿Hay alguien más con depresión? Amén. ¿Hay alguien más con depresión? Amén, amén. ¿Hay alguien más con depresión? Bien. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar acercarnos aquí, todos aquellos que nos hemos levantado. Todos aquellos. Y vamos a arrodillarnos aquí. Le voy a pedir al pastor que venga conmigo.
conmigo, voy a pedir a los ancianos que vengan con nosotros. El pastor y los ancianos. Mira, aquellos que nos podamos arrodillar, nos vamos a arrodillar. Los que podamos arrodillarnos, nos vamos a arrodillar. Y todos nos vamos a coger de la mano. En un momento determinado de la oración que voy a hacer para sanidad divina, en un momento determinado haremos los ancianos, el pastor y un servidor, haremos el gesto de la imposición de las manos. Este gesto litúrgico no tiene ningún poder en sí, ni muchísimo menos. Es simplemente una forma de querer expresar que creemos que el Espíritu Santo va a actuar en nuestra vida curándonos. Voy a empezar la oración para recordar algunos detalles. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, tú ya ves que hay mucho pueblo, pero no solamente aquí en la Etnia Gitana. Cuando he hecho este sermón y he hecho este culto, han habido muchas personas que se han levantado en las diferentes iglesias, porque tu pueblo tiene muchos enfermos también. Porque vivimos con una naturaleza humana decaída, con una naturaleza que nos lleva a tener enfermedad. Y un día llegaremos a morir, si tú no vienes antes, pero de cualquier forma, muramos antes de que tú vengas, resucitaremos para poderte ver en tu venida. Señor, ellos han comprendido que con el poder del perdón de los pecados hay curación de la enfermedad. Y debemos de permitir que seas tú quien decidas la forma de curarnos. Puede ser que lo que necesitemos sea la curación de una conciencia culpable. Eso es sanidad divina. Una conciencia culpable es capaz de tener o de producir un 40% de enfermedades mentales. Por lo tanto, Señor, eso es sanidad divina, lo sabemos. También es sanidad divina el hecho de que, aunque la enfermedad esté corrompiendo o llegando a corroer la persona, es capaz de tener a Jesucristo en primer lugar. Y entonces la enfermedad no dominarle. Eso también es sanidad divina. El poner los principios del reino de Dios en práctica, eso implica y significa que queremos vivir permanentemente sanidad divina. Y entonces tú puedes darnos luz y sabiduría mediante el conocimiento de esos principios del reino de Dios, del gobierno de Dios. Y Señor, llegamos a la cuarta señal. Tú puedes hacer una curación puntual de una enfermedad puntual. Y tú puedes hacerla de cualquiera de las maneras que hemos mencionado, de las 4 maneras que hemos mencionado. La cuarta es que tú quieras radicalmente quitar una enfermedad. Porque lo ves así, lo ves necesario. Puede ser que no lo veas necesario y nosotros no te vamos a preguntar por qué. Pero queremos dar oportunidad en el Sabbat a que tú te manifiestes si quieres, si es tu voluntad. Señor, independientemente de ese conocimiento de la vida eterna, de ese conocimiento de los principios del reino de Dios que pueden traer curación, puedes curar una enfermedad puntual de 2 maneras. O de forma instantánea o progresiva. Las dos son iguales. La instantánea, si la escogieras, es porque tú ves que no hay posibilidad de hacerlo de otra manera. La progresiva significa que la persona acepta los principios del reino de Dios y los pone en práctica, incluyendo los principios de la reforma por la salud, y entonces, al ponerlos en práctica, tú vas a introducir la curación, la sanidad total. De cualquier forma, pues, queremos manifestar mediante este gesto litúrgico de la imposición de manos, queremos manifestar que estamos sometidos a tu voluntad y queremos que tú puedas manifestarte como quieras. Y que si quieres
nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bien. Tenéis que perdonar. Pero es grandísimo. Pero grandísimo. Que Dios nos ayude y Dios nos bendiga. Pegando a Jesús, dice. No. Bueno, hermanos, yo creo que en este sábado, como dice nuestro buen hermano Antonín Dieste, que Dios te bendiga mucho, que sigas el ministerio que Dios te puso en tu corazón y en tu mente, que lo sigas ejerciendo y que siga la Iglesia Adventista teniendo siervos y siervas que quieran seguir el ministerio de Jesús como Él lo impone en cada uno de nuestros corazones. De verdad que tengo mucho que agradecerle porque ha sido una mañana de poder. Se ha notado el Espíritu Santo. Yo he notado el Espíritu Santo en mi corazón. Amén. Yo creo que todos vosotros también. Y sin más, daremos paso a que nuestro corico pues nos haga un cántico para que lo que aquí hoy se ha sentido y lo que se ha manifestado sea sellado también por el poder del Espíritu. Amén. Amén. Antes de que cantéis, quiero pediros perdón por el hecho de que esto es exagerado. Son las 2 de la tarde en estos momentos. Y si verdaderamente empieza a las 11:20... A las 12. Ah, 12:20. Bueno, a pesar de todo es 1 hora y media. A pesar de todo. Espero con la ayuda de Dios que la próxima vez me limite al tiempo prudencial que me tengo que limitar. Gracias. Pues ahora, por favor, miraremos nuestros rostros y esta unción del Espíritu Santo que se nota en el ambiente, pediremos también, como no, en un cántico espiritual, también con Jesús, que este pacto que hemos hecho hoy lo sellemos también por el poder del Espíritu Santo. No, ya está. Sí, sí, ves hecho. Si no, déjalo, para que lo vean. Donde nace una canción y donde solo el corazón puede llegar. Allí no hay dolor, allí no hay llanto ni clamor, allí gozas de la paz que da el Señor. Las calles son de oro, las puertas de perlas, mares de cristal, que ciudad más bella. Y más allá, donde el hombre y la ciencia no llegan, existe un mundo donde no hay guerras, donde los niños no mueren de lepra, y allí no hay hambre, allí no hay pena ni necesidades, allí no visten de luto las madres, en esa ciudad.
más allá de las estrellas, más allá del firmamento, donde vuela la esperanza, donde no transcurre el tiempo, y allí la flor se marchita, allí no transcurre el tiempo, donde no hay hospital, allí no hay enfermo, las calles son de oro, las puertas de verdad, mares de cristal, que ciudad más bella. Y más allá, donde el hombre y la ciencia no llegan, existe un mundo donde no hay guerras, donde los niños no mueren de lepra. Allí no hay hambre, allí no hay pena ni necesidades, allí no visten de luto las madres, porque en esa ciudad la alegría vale. La alegría vale. Amén. Bueno, pues hermanos, yo sé que estoy sintiendo mucho la presencia del Espíritu Santo. Yo de verdad estoy lleno de Señor. Pero vamos a despedir, como es característico en nuestro pueblo, con alegría y con gozo también en nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar con fuerza la de Jesús de Nazaret. ¿Vale? Y ya con esto despediremos la total y nos iremos. Recordaros que esta tarde tenemos reunión de jóvenes. ¿A qué hora? ¿7? ¿6? A 6:30, hermanos. Con alegría, hermanos, estamos en el día del Señor.